Los cannabinoides o endocannabinoides, desde el criterio farmacológico, son N-acetiletanolomidas y por eso se consideran derivados lipídicos. Su estructura es carbocíclica de 21 carbonos y tienen 3 anillos, uno de tetrahidropirano, de ciclohexeno y de benceno. Los principales son los siguientes, aunque también en plantas podemos encontrar estos. En el área clínica encontramos que el uso de los cannabinoides se da principalmente para este tipo de dolencias. Asimismo, encontramos que se da para el tratamiento de vómitos y falta de apetito que se ve en personas con anorexia y tratamiento de cáncer. Asimismo, encontramos que los fármacos son muy reducidos ya que se ve apoyo científico tan solo para el dronabidol y la nabilona. Es por eso que se deja a los pacientes el uso de la marihuana con su componente activo tetrahidrocannabidol. En la Universidad de Illinois de Estados Unidos se logra aislar el CBD. Después se descubre su estructura y un año más tarde se logra aislar el THC. Luego se realizó la caracterización y el descubrimiento del receptor CB1. Unos años más tarde se aisló y describió el primer endocannabinoide. Después se describió y descubrió el segundo receptor CB2 y el segundo endocannabinoide. Luego se descubrió la señal retrógrada de los endocannabinoides. Se comenzó el desarrollo de fármacos basados en el sistema endocannabinoide. Hay 3 fuentes principales de los cannabinoides. Una de ellas son los cannabinoides de origen vegetal, también denominados fitocannabinoides, los cuales tienen ejemplo el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y sus orígenes son de la planta del cannabis. Cada uno de esos cannabinoides de origen natural tiene un efecto concreto en el ser humano, pero lo más importante son sus interacciones con otros componentes activos de la planta. Por ejemplo, un estudio realizado por el British Journal of Pharmacology indica que la relación entre los cannabinoides y los terpenoides tiene una sinergia contra los efectos de tratamiento del dolor, inflamación, ansiedad, entre otros. Esto indica los tratamientos alternativos con la marihuana medicinal. Siguiendo con el tema de las fuentes de los cannabinoides, estos también tienen un origen endógeno, siendo este la derivación de los ácidos grasos poliinsaturados procedentes de los fosfolípidos de la membrana, principalmente del ácido araquidónico, siendo así que los cannabinoides tienen 2 representantes en el cuerpo, la anandamida y el 2-araquinodilglicerol. Además de las fuentes ya mencionadas, también existe el origen sintético. Este origen abarca todos los compuestos químicos artificiales que simulan la estructura del delta 9 tetrahidrocannabinol. Es mal llamado marihuana sintética o hierba falsa, y a pesar de que pueda ser legal, es más peligroso, ya que se adhiere a los mismos receptores que el THC, pero se adhiere de una manera más fuerte, lo que hace un efecto más potente y lo vuelve más impredecible. ¿Pero qué es el sistema endocannabinoide? Es un sistema endógeno de neurotransmisión que se encarga de regular funciones vitales en el organismo como la presión sanguínea y los niveles de glucosa. Este sistema actúa mediante un conjunto de receptores cannabinoides y endocannabinoides que interactúan para generar reacciones fisiológicas en las células para mantener el equilibrio en el espacio. Los receptores principales de este sistema son el CB1 y el CB2. El CB1 se encuentra principalmente en el cerebro y tiene una interacción con el THC para una modulación del dolor. El CB2 se encuentra tanto en el cerebro como en tejidos periféricos y se relaciona con el CBD para generar efectos antiinflamatorios. Siguiendo la idea de mi compañero, el sistema endocannabinoide se caracteriza porque difiere de otros sistemas de neurotransmisores. Los endocannabinoides actúan como neuromoderadores, ya que inhiben la liberación de otros neurotransmisores. La sinapsis es la comunicación entre neuronas. La neurona presináptica es la que libera los neurotransmisores y la neurona postsináptica es la que se activa con la llegada de los neurotransmisores. Los endocannabinoides son retrógrados ya que se sintetizan a partir de la neurona postsináptica. El sistema de endocannabinoides interactúa con otros neurotransmisores como lo son dopamina, norepinefrina, prostaglandina, serotonina, entre otros. Esta interacción es la responsable de los efectos farmacológicos de los cannabinoides. Dependiendo del cannabinoide, la dosis y la fisiopatología, el sistema de endocannabinoides puede tener efectos inmunodepresores o inmunoestimuladores. Bueno, hoy nos toca hablar sobre el tetrahidrocannabinol, pero como hoy se conoce normalmente el THC. Todo comienza cuando Raquel Gaoni y Raphael McCollum en 1964 aíslan por primera vez la tetrahidrocannabinol.
Y todo esto sucede en el Weizmann Institute of Science, en la ciudad de Rehovot, Israel. Pero, ¿qué es el THC? El THC es el principal componente psicoactivo de la marihuana e influye en forma directa en el funcionamiento del cerebro a la persona que lo consume. ¿Y en dónde está localizado? El THC está principalmente localizado en las glándulas de resina, que estas se encuentran en la flor hembra de la marihuana. Ahora vamos contigo, Karen. Gracias. Hoy les voy a hablar de la utilización del THC en el organismo. El THC va a interactuar con el organismo mediante la unión de receptores endocannabinoides CB1 y CB2 y generalmente se emplea para actuar como antiinflamatorio, para actuar como antiepiléptico y en algunos casos se utiliza, según unos estudios, se utiliza para intentar mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer y con VIH. De hecho, en la industria farmacéutica se fabrican algunos medicamentos, el sésame y la misma nabilona. Se tratan para pacientes con esclerosis múltiple, con cáncer, con fibromialgia y con neuropatías. Se utiliza para paliar síntomas como vómito, náuseas y otros síntomas. Y se presenta en cápsulas, tenemos el Epidiolex, que se va a presentar comercialmente como cannabinol, se va a presentar en forma de jarabe y se va a utilizar para pacientes de 2 años en adelante para tratar un síndrome, por ejemplo el síndrome de Gastau, que es presenta convulsiones criptogénicas. Los efectos adversos más comunes del THC son ansiedad y paranoia, sequedad de las mucosas, hambre y somnolencia. En el Savitet tenemos alucinaciones, problemas de memoria, visión borrosa, dificultad en el habla, diarrea, vómitos y úlceras bucales. En el Sesamet tenemos dolores de cabeza, mareo, debilidad, falta de coordinación, depresión y dificultad para concentrarse. En el Epidiolex tenemos anorexia, cansancio, infecciones, diarrea, insomnio y erupciones cutáneas. El cannabidiol CBD es uno de los 113 compuestos orgánicos pertenecientes al grupo de los terpenofenoles. En el cuerpo humano interactúan con sistemas de señalización endocannabinoides y no endocannabinoides. Además, son incapaces de activar los receptores CB1 y CB2, lo que puede explicar su propiedad no psicoactiva. Tiene gran uso en el ámbito médico por su propiedad multimodal, lo que le permite afectar químicamente el cerebro en aspectos relacionados con el dolor y la ansiedad. El CBD constituye hasta el 40% de la planta cannabis sativa y puede extraerse con el uso de calor o agentes externos como el alcohol, butanol y dióxido de carbono supercítrico. El cannabidiol tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antioxidantes. Se utiliza para el tratamiento de enfermedades producidas por el estrés oxidativo, como las neurodegenerativas, ya sea el Alzheimer o el Parkinson. Tiene la capacidad de reducir la severidad y la frecuencia de ataques epilépticos, de ansiedad o trastornos autistas. Se utiliza para el tratamiento de quimioterapias o de dependencia química. Tiene un efecto antitumoral, pues promueve la apoptosis de células cancerosas, y también tiene un efecto antiansiolítico, pues amortigua el estrés producido por experiencias traumáticas. El cannabidiol tiene efectos sedativos e inhibe la transmisión de señales nerviosas asociadas con el dolor. Además, activa el receptor adenosina, el cual influye en la regulación cardiovascular, lo que hace que la persona se sienta más relajada, además de aliviar la tensión, el dolor y la ansiedad. Asimismo, regula los neurotransmisores glutamato y dopamina, este último asociado con la regulación del sueño, el ánimo, los movimientos voluntarios y además de generar sensaciones agradables.